consulta aquí en Baja California. Entonces la Contraloría Ciudadana es un avance, es un nivel de avance en esta lucha porque debe dársele seguimiento. 4 meses de trabajo en los que la empresa 2 meses ha buscado dar un tiempo, estar arrastrando los pies precisamente, y no ha entregado informes, o los informes que entregó en 2 ocasiones han sido demasiado confusos, son engañosos. Entonces el propio doctor Cortés, representándonos, denunció ese manejo raro que hay con la cervecera, y el anterior representante de Semarnat, que parecía que no tenía mucho interés en que esto sucediera. La semana antepasada tuvimos una reunión con otro representante de Semarnat y con el doctor Alfonso Cortés, que es el que está encabezando esta Contraloría, y bueno, es un importante avance porque después de este seguimiento de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Salida Ordenada de la Cervecera, se van a implementar otras mesas de trabajo en los rubros jurídico, social y ambiental de todas las problemáticas que en el Estado estamos padeciendo, con empresas también contaminantes y la exclusión que se ha hecho ya casi cotidiana, ¿no?, de la participación ciudadana, de no contemplar. Ese es un punto muy importante. Estamos muy satisfechos con ese trabajo, pero apenas está empezando. Tiene 2 años. El plan de desmantelamiento de la cervecera es por 2 años, y de eso ya ha tirado casi 3 meses que debieron haber avanzado. Pero seguimos puntuales en ese tema, y agradecer desde aquí al doctor Alfonso Cortés todo el apoyo que nos ha estado dando con la información científica y la gestión directa ante las instituciones, igual a nuestros representantes jurídicos como el licenciado Solorio, el licenciado Julio César García y otros compañeros del estado de Baja California. Gracias. Bueno, yo tengo un primer punto que quisiera destacar. ¿Qué es lo que movió al gobernador Bonilla a última hora, cuando ya se va, cuando ya está haciendo maletas, o se supone que tiene que estar haciendo maletas? ¿Qué es lo que movió a aventarles el servicio de agua potable a los gobiernos municipales, a unos gobiernos municipales que también ya se van? ¿Por qué el gobernador Bonilla hace esto en época de precariedad de los gobiernos que reciben el agua y de los gobiernos, del gobierno que lo entrega? Porque sus titulares están moviéndose. ¿Qué es lo que lo entrega? ¿Por qué es lo que lo mueve? Bueno, él tendría que decir qué es lo que lo movió. Podría decir, bueno, es una promesa de campaña que yo hice, es lo que ha dicho. Pero hay un dato que tiene que ver con lo que ya hace un momento dijo Carlos Maya, con lo que dijo Araceli Piña. Hay un dato: el gobierno del estado no puede por constitución contratar empresas privadas para que se encarguen del servicio de agua potable. El gobierno del estado no puede hacerlo por constitución. Los gobiernos municipales sí pueden contratar empresas privadas para que presten el servicio de agua potable. Entonces los maliciosos, como yo, decimos, bueno, quiso dejar el servicio de agua potable en manos de funcionarios que por lo menos no tengan el obstáculo
constitucional para entregar a empresas privadas la administración del agua. Si ya sabemos que uno de las características del gobierno de Jaime Bonilla ha sido privatizar, así como defendió tanto la estancia de la permanencia de Constellation Brands, bueno, ahí hay un punto de análisis y por eso yo celebro mucho que la profesora Araceli, que Carlos Vaya y en general en esta mesa prevalece la idea de que hay que oponernos a la privatización del servicio de agua potable por el gobierno del estado o por los gobiernos municipales. Esto es bien importante. Estamos de acuerdo todos en que ya hay que cumplir el mandato constitucional de que pase el servicio de agua potable a los ayuntamientos, como dice la Constitución, pero no a la mala, como lo está haciendo Jaime Bonilla. El asunto se volvió ya un masacote jurídico porque ya, como se sabe, hay pleitos en la Suprema Corte planteados por los ayuntamientos. Sabemos que la Corte suspendió algunas cosas, el ministro que recibió las demandas de los ayuntamientos suspendió algunas fases, algunas partes de esa ley que reformó Bonilla. También sabemos que hay una acción de inconstitucionalidad, otra demanda por separado, pues promovida por diputados, por 9 diputados, de los que iban para afuera o de los que iban entrando, yo no estoy tan seguro pero por lo menos 9 diputados plantearon en la Corte una acción de inconstitucionalidad. La reforma del gobernador Bonilla y del Congreso del Estado, hay que señalar que en el Congreso del Estado ahora, en este momento, hay nuevos diputados antiguos. Nuevos diputados que son las mismas personas que ya estaban ahí vía reelección. Entonces hay que tenerlos en la mira, ¿no? Ellos votaron la reforma municipalizadora del agua, entre comillas, junto con el gobernador Bonilla. Entonces tenemos personajes que merecen estar en el ojo ciudadano, en la observación del pueblo en este y en otros temas. Ese es el primer punto que yo señalo, después platicaremos otras cosas. Abogado, la suspensión provisional que otorgó la Suprema Corte en estas controversias constitucionales de los municipios, ¿le ata las manos al gobernador porque solamente le quedan 2 meses? ¿Ya no va a poder hacer algo? No estoy tan seguro de eso. Lo que pasa es que me parece que el acuerdo suspensional que dictó el ministro instructor suspende los plazos limitados que la ley le concede a los ayuntamientos para decidir lo que tienen que decidir para recibir el servicio de agua. Entonces también se sabe, yo ayer leí una nota de que la alcaldesa actual de Mexicali está diciendo sí lo vamos a recibir y está bien, yo sí estoy de acuerdo en que lo reciban, pero es como recibirlo bajo protesta, pues yo diría todos recibanlo, está bien, bajo protesta, porque no se conformen con esa ley tramposa. Hay que exigir una ley nueva, modificar el marco jurídico en que los ayuntamientos están recibiendo ese servicio de agua potable, pero de que está bien que lo reciban, yo digo que sí, porque a mí no me gustaría, por ejemplo, que dentro de unas semanas toma posesión la nueva gobernadora y dice no va a haber municipalización, nos vamos a esperar unos años más, como ya hemos esperado. Ya lo reciban para evitar ese riesgo de que se quede en manos del gobierno del estado todavía por mucho tiempo. Pero me parece entonces que la suspensión no suspende totalmente la ley, suspende los plazos que los ayuntamientos tienen para realizar las conductas que ahí se les señala, pero si voluntariamente los ayuntamientos lo quieren hacer, qué bien. Si algún ayuntamiento decide no hacerlo, pues igual no está obligada, no están obligados. Ya, hasta allí digo. Adelante.
¿Alguna te pregunta, compañero? Acciones concretas para hacerle llegar a la gobernadora electa para que esto de una vez se tome el asunto y se frene o tratar de frenar esto. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, por eso estamos aquí los tres organismos, Congreso del Trabajo, Mexicali Consciente y Naciones Unidas, precisamente para hacer llegar a la gobernadora el punto de vista que tenemos, que no vamos a permitir que de ninguna manera, ni ningún organismo, ni ninguna empresa o persona se trate de apropiar lo que pertenece al Estado de Baja California, el agua. Este Estado de Baja California ahorita se ha vuelto como la fiebre del oro hace muchos años, porque el agua se ha vuelto un tesoro en este momento en el mundo. Va a empezar a haber muchísima gente que quiere invertir en Baja California, va a haber muchísima gente en Tijuana, en Ensenada, que van a querer invertir, pues porque es el Estado que, entre paréntesis, han dicho que le sobra agua y que por eso corrimos a la costa del lecho. Entonces a la gobernadora le hacemos un llamado como organizaciones civiles de que se ponga un alto a la inversión y que no sea tamizada por la ciudadanía, que no sea tamizada por la Contraloría Ciudadana del Agua, que no venga a depredar el agua como dijo la costa del lecho, que no vengan a propiciar que se judicialicen a quienes defendemos el agua y utilicen a la fuerza pública para evitar que defendamos el tesoro, que ahora sí Baja California tiene un tesoro del agua que hay que defender. Tenemos agua y del agua es la que lleva Tijuana. Tijuana no tiene agua, Ensenada no tiene agua, no tiene agua. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirle a la gobernadora que regule las inversiones, que primero utilicen agua. Si van a utilizar agua, pues hay muchas inversiones que no utilizan agua y que sea sustentable con el medio ambiente y con la ciudadanía. Entonces, ese es el mensaje principal para las autoridades que van próximamente a tomar el poder en el Estado de Baja California. Doctor, por cierto, ¿qué quedó el tema de los derechos? Se hablaba de que tenían que desmantelar la planta, pero habían dudas sobre si se estaba efectuando. ¿Tienen información? Precisamente la compañera Araceli Piña acaba de comentar que nosotros en este momento estamos denunciando también el tortuguismo, la falta de interés de esa empresa depredadora de que está haciendo tiempo de manera visible. No ha hecho nada en 3-4 meses que lleva ya, de los 2 años que le dieron para desmantelarse. Y pues también estamos pidiendo a la gobernadora que entre, que cumpla lo que es un orden presidencial. Es un ordenamiento presidencial, ni siquiera es cosa de nosotros. Es un ordenamiento presidencial y además hubo una votación aquí en Baja California, en el municipio, una consulta pública en la que repudiamos y rechazamos esa empresa que sigue ahí como un insulto sembrada en una parque de cultivo, cuando es todo lo contrario. Las tierras de cultivo deben utilizarse para producir alimento, no para producir cerveza. Precisamente, hablando del campo, varios estudiosos universitarios, algunas entes de gobierno o representantes de ellos hablan del gran desperdicio que hay en el Valle de Mexicali del agua. Incluso se habla de que tan solo en un año en el desperdicio que hay en el valle equivale a 5 años, si más no recuerdo, del consumo de la ciudad, y que es en desperdicio. Y por ejemplo, yo soy del valle, sí, y sé de muchos ejidatarios que en vez de regar 20 hectáreas regan 25 o 30 con el mismo permiso, no más como un adelanto. ¿Qué nos pueden decir? O sea, ¿qué van a hacer también con eso que está sucediendo en el Valle de Mexicali? En la corrupción, en la meseta de Andrade, pues hay... Bueno, precisamente la Contraloría Ciudadana del Agua que se formó es para eso. Hay muchos organismos controladores del agua, pero nadie los controla. Hay abusos en los pozos en Andrade, como dijiste, hay pozos en el valle, desperdicio del agua, pero esto es culpa de todos. El gobierno del Estado no hace nada para controlar los pozos del agua, el gobierno del Estado no hace nada para controlar las vías por las que se distribuye el agua. Se desperdicia el agua, pero es culpa del campesino. El campesino no tiene ni para sembrar. Entonces, de eso se trata, de tratar... La infraestructura del propio gobierno, ¿no? Que haya infraestructura para que el agua no se desperdicie, pues no es culpa de nosotros. Ya porque se desperdicia, no se desperdicia, pues vamos a la costa del lecho para que no se desperdicie. Yo creo que estamos echándole leña al fuego. A ver, Graciela, ¿quieres algo así? La maestra. Quería agregarle. Es que hace un momento expusimos que estamos trabajando en este tema del agua y
aunque todos lo sepan, es importante subrayar y repetir que estamos en una zona semidesértica, que estamos viviendo una crisis hídrica, hay un nivel de sequía muy alto, se han bajado gravemente los niveles de agua del lago Mead, que es de donde nos llega el agua, y aquí estamos ya sufriendo una reducción de 33 millones de metros cúbicos, viene una nueva, ya está de 66 millones, estamos en el rango de 100 millones de metros cúbicos menos, que ha menospreciado el secretario del agua, Salomón Paz. Ha dicho, no importa, es el 5% nada más hoy, y mañana otro 5 y pasado otro 5, y el momento en que nos quedemos sin agua es donde van a decir, sí había problemas. Es la invitación, esto lo repito porque hay que hacer la invitación a la población, al pueblo de Baja California, a atender esta situación y a pedirle al gobierno del estado que no esté minimizando el problema que estamos viviendo. Por eso es la insistencia en que Constellation Brands no puede estar aquí. Por eso estamos trabajando, repito, como una Contraloría Ciudadana del Agua. La hemos integrado desde Resistencias, pero con coordinación ya institucional, desde CONACYT, desde el Colegio de la Frontera Norte, el doctor Alfonso Cortés Lara, con todos los estudios científicos, o sea, todo esto está comprobado. Y lo que sucede en cuanto a su pregunta es que el gobierno está desviando el problema, ¿sí? Todo debemos verlo, debe ser integral la situación. La sobreexplotación en los pozos, en el propio manto acuífero que ya está en niveles críticos. Entonces, vamos viendo a quién le corresponde. El gobierno del estado tiene que responder y están cabildeando todavía para la empresa. Ojo, vamos a poner la mira hacia allá. Focalicemos la situación, como bien lo dijeron, es la etapa ya de salida del gobernador Bonilla. En la etapa de salida no debe estar ya trabajando en este tema, pero sí, nuevamente lo pedimos hace 15 días en el Cabildo. Queremos municipalización porque queremos que ese recurso se administre desde nuestra ciudad para beneficio de nuestra ciudad. En las declaraciones del doctor Alfonso Cortés dice, con números rojos si quieren, que están manejando, nosotros tenemos números negros que dan a favor 350 millones de pesos para Mexicali, que no sabemos dónde se aplican ni cuándo se aplican. Entonces ahora sí podemos controlar y trabajar en la infraestructura y en la dotación del vital líquido para la población principalmente. Son temas muy importantes, ustedes lo conocen, pero no podemos dejarnos llevar por lo que dice la CEPROA ni el gobernador. Lo tenemos que ver desde una manera científica y social y jurídica, como lo hemos estado Maestra Araceli, le pido de favor, decía que se está cabildeando parte del gobierno para que ustedes desistan de estar manifestándose en contra de la Constellation. Quien fue en su momento el máximo detractor de estos temas y defensor del agua, pues hoy pertenece al gobierno del estado, a la Secretaría de Gobierno. ¿De quién se trata? ¿Se nos puede decir? Lo mencioné hace un rato. El ingeniero Temo Cávila sigue cabildeando para que acceda las resistencias o la población a decir sí, que se quede Constellation porque nos va a dar 50 millones de dólares para poder instalar medidores de agua y después otros 150 para mantenimiento, etcétera. Me lo dijo a mí personalmente, por eso es que lo expongo sin ningún disfraz. Está así la situación. Entonces, ya le dijimos, no señor, se va la cervecera y nuestro trabajo es para expulsarla. Igual lo ha dicho el presidente y el gobernador actual y la gobernadora electa tienen que atender esa instrucción, pero sobre todo la decisión del pueblo en la consulta popular del pasado 21 y 22 de marzo. Compañero, ¿quiere decir algo? Una precisión. La cuestión del agua es una situación federal. Es el gobierno federal el que la atiende. En el Valle de Mexicali se riegan 203,000 hectáreas de diversos cultivos. Contestando lo que señalabas de las registradas o las reales.
son las reales. 203,000 hectáreas es lo que es el distrito de riego. Es el distrito de riego, sí. O sea, de la zona de compactación hacia acá son 203,000 hectáreas. De las 20 hectáreas que tú señalas, acuérdate que allá por el 90, cuando procede al estado de Baja California, se da un proceso donde se miden las tierras. El permiso de riego en su mayoría son de 20 hectáreas, porque es una zona de riego, por gravedad, y zona de pozos, que es la zona pegada a San Luis. Esto, al medir, resultó que las parcelas no eran de 20 hectáreas, sino eran de 22, de 23, de 24. ¿Por qué? Porque en el ejido Tabasco, donde es Nacho, por ahí, con el Tehuantepec, de donde yo soy, pues le ganó nuestros padres un poquito de tierra al monte, y esas se incorporaron a la parcela. Y eso es una situación común en el Valle de Mexicali. Son 20 hectáreas, pero de riego, de permiso de riego, pero en superficie generalmente son más, pues. Entonces, esa es una situación de hecho que no se resuelve. Sobre la cuestión de la medición volumétrica, es una vieja demanda de la Secretaría, en la Comisión Nacional del Agua. Se ha planteado desde los 90, que yo me acuerde, de la necesidad de que el agua se mida, la necesidad de que al la parcela estén la mayoría de los canales revestidos. ¿Para qué? Para ahorrar el agua. La necesidad de que se den riegos presurizados. Pero eso no se da a través de programas federales y estatales, que es lo que hay que trabajar. Se dijo aquí, pues, que el campesino no tiene crédito. Sí, no tiene crédito, pero se les olvida que se desmanteló el Banco Rural. Entonces no hay financiera rural, no hay mecanismos que le avalen el crédito al productor agropecuario. Pues en ese contexto, ¿cómo sacas la crisis? Pues son una serie de elementos que se tienen que considerar, que no están aquí con nosotros, que son del gobierno federal, que es de política económica global, y no solamente pues de la cuestión del agua. Pero sí quería precisar, pues es una situación federal. Los pozos son pozos federales y el agua que nos llega por el tratado es un agua federal. Nada más la precisión. Y también la falta de créditos para que automaticen de una manera más práctica los sistemas de riego, ¿no? Así, sistemas presurizados, si no hay ni recursos, si quieres cambiar de cultivos, ¿cómo los vas a cambiar si no tienes recursos para hacer un plan? Entonces por eso se siembra el monocultivo, puro trigo o algodón, pero ya no siembras algodón porque es muy caro. O sea, el costo por hectárea se te eleva. O sea, después de la mosca blanca, los costos del algodón se incrementaron. Entonces, ¿a qué se van los productores? A la siembra de un cultivo que es más económico, que es el trigo, pero tiene un precio internacional caído. O sea, ese es el problema. Creo que lo que se corrigió con la fijación de precios fijos, ya no al mercado internacional. Los objetos materiales del agua y estados para vender el agua. Pero con el recorte del agua, todo el mundo va a tener, las autoridades, los campesinos, toda la gente va a tener que aprender a utilizar mejor el agua. Eso es una realidad. 100 millones de metros cúbicos es demasiada agua y el gobierno debiera establecer programas a la brevedad posible para enseñar a todo el mundo a utilizar correctamente el agua. Eso tiene que ser un hecho. Bueno, pero ¿quieres un anuncio de la compañera también? Sí, también sobre eso. La labor de los periodistas en este sentido es muy importante, porque toda esta información la debe conocer el pueblo, la debe conocer el maestro de la escuela, la debe conocer el ama de casa, igualito que también sobre todo los funcionarios o los que se dicen ser representantes del pueblo, como los regidores, como los diputados, como los funcionarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque es necesario que sepamos que la sequía existe, que la guerra del agua comenzó en 2017, que la Constellation Brand vino a hacer esa depredación del agua y que existen zonas en Baja California, como toda la zona costa, como el problema de Ensenada, como el problema de Tijuana, en donde ya existen los famosos tandeos y donde la gente ya está padeciendo la carestía del agua, la administración del agua. Así pues, ese pronunciamiento que el Congreso del Trabajo, que Resistencias Unidas, que con Mexicali Consciente, haremos ese pronunciamiento para que toda esta información llegue al pueblo. Y ahí está pues la labor del periodismo democrático, verdadero,
para que el pueblo se prepare también y se vaya también educando en eso que estamos hablando, educarle cómo se utiliza el agua, por qué tenemos que cuidarla. No estamos en Jauja, ya comenzó esa sequía y tenemos que unificar a toda la gente para que podamos defender esta tierra que es tan pródiga y que vienen a aprovecharse los malos políticos para privatizarla. Es elemental, es el derecho humano número 1, el agua, es lo que nos da vida. Eso es lo que vamos a hacer y estaremos haciendo acciones muy pertinentes para poder convencer a esas, qué curioso que tengamos que luchar en contra de los propios funcionarios, en contra de los diputados, para que hagan caso de la voz del pueblo. Aprovecho sobre una situación que también nos está afectando muy dramáticamente, que es los desaparecidos, la seguridad en nuestro estado. El día 30 de agosto es el Día Internacional de los Desaparecidos y vamos a estar manifestándonos, acompañando a la señora Irma Leiva de Madres Unidas y Fuertes y otras organizaciones. Vamos a estar a las 9 de la mañana el 30 de agosto ahí en el Ejecutivo para apoyarles en esta búsqueda incansable sobre esas personas que aumenta cada día más el número de personas que ya no están víctimas de una inseguridad creciente y nefasta. Ahí estaremos lunes 30 de agosto, 9 de la mañana, en el Poder Ejecutivo. Araceli, ¿qué valor le dan ustedes a declaraciones de algunos investigadores, de los que ya tú mencionaste, incluso algunos, que dicen que el bajo nivel del lago Mead es artificial? Es artificial porque hay 2 presas donde controlan justamente el nivel del lago Mead, y lo que están haciendo en realidad los Estados Unidos es reducirnos el agua, robarnos más agua de lo que actualmente nos quisieron quitar los 51 millones de metros cúbicos el año pasado. No descartamos esa posibilidad, por supuesto. Se han construido más de 12 presas a lo largo del trayecto del río Colorado. Si estoy equivocada, ayúdeme alguien. Pero esas presas y represas, por supuesto que han ido deteniendo el flujo del agua del río Colorado hacia este valle. Pero igual está sufriendo esa carencia de agua California. Sí, están llevándose entre los pies a los propios estados de Allende la frontera, ¿no? Entonces, claro que lo sabemos que puede ser ficticio, pero lo que sí no podemos dudar es que estamos padeciendo esos bajos niveles, esas reducciones, y que están en proceso de aumentar. El doctor Cortés